Diana Rodríguez Palchevich es bibliotecaria escolar, licenciada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es magíster en Documentación Digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Conferencista, tallerista y docente en temas relacionados con la inclusión digital. Mantiene el blog Información y Tecnologías, que obtuvo el premio Info Awards del 2019 en la categoría Blog Promesa. Además, dirige el emprendimiento educativo Información y Tecnologías, donde brinda capacitaciones a colegas, formadores y a la comunidad. Bueno, bienvenida Diana y queda con el público presente. ¿Se escucha ahí? Bueno, muchas gracias por la invitación, que me sorprendió porque no soy archivística, pero bueno, la recibí con mucho agrado y estoy muy contenta porque lo que escuché por lo menos me trae unos conocimientos y unos saberes impresionantes que espero estar al tanto, no hacer quedar mal a los que me invitaron. Bueno, escuché hablar en varios de los minutos anteriores y las presentaciones de algo que nos afecta, que nos ha cambiado toda la vida, que no es nada nuevo decir, que es el COVID. El COVID que nos produjo un distanciamiento de la comunidad con las instituciones. Uno de los tantos distanciamientos. Un distanciamiento que nos afecta a nosotras y a nosotros en la forma de proveerle los servicios que esa comunidad demanda. Entonces hoy vengo a hablar de cómo hacer para que uno de los servicios, que es la plataforma web de los archivos, pueda funcionar de la mejor manera posible, no obstante los desafíos de la pandemia. Ahora voy a compartir la pantalla. Avísenme si se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve bien, se ve perfecto, Diana, y se te escucha claro. Bueno, el tema es la inclusión digital como aporte de valor a las webs de los archivos. Escuché hablar que hablábamos de que los ponentes antes que yo conversaban, a ver si se pasa, espera, que quiero, no la puedo pasar, a la miércoles, ¿qué está pasando acá? Ahí está. Primero vamos a aclarar qué significa inclusión digital, que a veces se lo confunde con accesibilidad. Tiene que ver, pero agrega un concepto más. Nosotros sabíamos que la accesibilidad significaba dar acceso, como la palabra lo dice, a todas las personas, más allá de las capacidades, de las dificultades y de los contextos. En este caso, los contextos puede ser la falta de conexión, la falta de dispositivos y en casos extremos la falta de energía eléctrica. Y la diversidad de las personas que desde el concepto de inclusión se extiende más allá que las meras capacidades o dificultades que las personas podamos tener, sino que comprende las preferencias y los hábitos, lo que las personas están acostumbradas a hacer, incide en cómo aprecien o dejen de lado los productos digitales que les ofrecemos, en este caso, una plataforma web. O sea que la inclusión, el concepto inclusión, es más abarcativo, o valiéndonos de la palabra, es más inclusivo que el concepto de accesibilidad, va mucho más allá. Analicemos la situación actual. Ahí puse el tapabocas o barbijo, porque nos contextualiza de qué vamos a hablar en esta presentación. ¿Qué nos trajo el COVID? Nos trajo el aislamiento social, que lo conversamos, la separación de la comunidad con las instituciones, además de otras separaciones de las personas entre personas, de las personas y la naturaleza, pero a nosotros la que nos afecta es la separación de las personas con las instituciones. El funcionamiento, que de a poco está volviendo a la nueva normalidad con protocolos,
Estos protocolos afectan la relación entre las personas y la relación con los materiales de archivo. Y el tercero, que es el muy importante, y lo he escuchado que lo han conversado en toda la mañana, es la aceleración de la incorporación de las TIC a los procesos. Unas tecnologías que antes las consideramos necesarias, que había que ponernos las pilas, que había que tratar de implementarlas, porque iban a hacernos más falta, pero que ahora, pandemia mediante, son imprescindibles. Tal es así que el COVID denudó realidades que existían, pero no las teníamos tan presentes, como por ejemplo, en las instituciones, la necesidad de actualizar a los recursos humanos. Eso lo han venido conversando ustedes. La necesidad de reasignar y actualizar los presupuestos. En la mayoría de los casos, no sé si hay excepciones, son los mismos presupuestos en cantidad y en reasignación que antes de la pandemia. Y hoy por hoy no nos resultan tan adecuados. Y la otra realidad que desnudó, que la conversábamos, es la diversidad de la comunidad. Diversidad en capacidades, en intereses y en posibilidades de acceder a los archivos que necesitan. Tal es así que hoy se nos presenta un desafío que es continuar elaborando y brindando los servicios que brindábamos de la mejor manera posible y que sigan siendo accesibles para todas las personas que antes los brindábamos, pero con el presupuesto y los recursos vigentes. Es un gran desafío que vamos a decir, ¿cómo podemos lograrlo? Brindar un servicio a personas que acceden, por ahí tienen en la casa un solo dispositivo para toda la familia, que ese dispositivo es un dispositivo móvil, que tienen conexiones aleatorias o que no las tienen, que por ahí no tienen corriente eléctrica, que por ahí están vedados de ir a la institución a buscar el archivo en formato analógico porque están aislados o porque están enfermos o porque no hay medios de transporte. Por ahí hay generaciones jóvenes que tienen otras preferencias para disfrutar los archivos. Hay quienes lo quieren imprimir y hay quienes lo quieren leer en el celular. Sumado esto a las dificultades visuales, auditivas, psicosociales, motoras de la comunidad, son muchos desafíos. Y aquí surgen dos estrategias que yo se las voy a presentar por arriba porque el tiempo no da, y ustedes después van a investigar, pero más o menos el panorama general se los voy a dar. ¿Qué son? Seguro que las han escuchado nombrar. El diseño universal y la experiencia de usuario. El diseño universal nace de la arquitectura, nada que ver ni con la bibliotecología ni con la archivística. En la década del 90, en Estados Unidos, los arquitectos de las ciudades empezaron a dar cuenta que las rampas para la silla de rueda y para los bastones también eran disfrutadas por la gente que iba con el carrito de las compras, con el carrito de los bebés, por los que tenían bicicleta y querían subir y bajar de la vereda. Entonces pensaron, algo que hace a la accesibilidad específica de un segmento de la sociedad es aprovechado por todo el mundo. Y ahí surgió el paradigma de diseño, la estrategia, el diseño para todos, que no hace hincapié en una dificultad en particular, sino que promueve el desarrollo de un producto o de un servicio, que en este caso sería o un archivo en particular, o el sitio web de los archivos, que mantenga estos 7 principios. La igualdad de uso, que lo puedan usar todas las personas en la sede física del archivo y a distancia, con alguna dificultad sensorial, motora, psicocognitiva o sin dificultad, con electricidad o sin electricidad, con conexión, todas las variedades, que sea flexible, o sea que un solo producto pueda ser adaptado fácilmente con una pequeña adaptación
por la persona que necesita algo especial. Fíjense que esto hace a la economía de tiempo, recursos y presupuesto que estábamos hablando. Un solo documento adaptable, no uno para cada problema, para cada situación. Simple e intuitivo para que pueda ser comprendido por todo el mundo. Fácil de percibir, esto no hace falta explicarlo. Tolerante a errores, por ejemplo, los formularios de inicio, los de registro, los de búsqueda del archivo, que estén diagramados de tal manera que la gente se equivoque menos y si se equivoca pueda volver para atrás. Escaso esfuerzo físico. Esto no tendría mucho que ver con los archivos, pero sí, por ejemplo, un documento que esté digitalizado como imagen, con una letra muy pequeña, por ejemplo, un acta, que solamente se la presente en un formato imagen o en PDF, que no lo pueda percibir una persona con la vista disminuida. Y las dimensiones apropiadas que se relaciona con lo anterior. Por ejemplo, también está un archivo de audio muy pesado, o una imagen muy pesada que no se pueda descargar, que no se pueda transportar en una memoria. Estos son los 7 principios del diseño universal, que después vamos a hablar de unas buenas prácticas. Paralelo al diseño universal, aparece otra estrategia, que no me pasa la diapo, vamos a ver qué pasa. Ay, la miércoles. Ahí está, sí. Ahí está. Ay. Que es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario nació del marketing, pero fue adaptada por un bibliotecario, Peter Morville, que cuando empezó Internet empezó a darse cuenta de quién se iba a hacer cargo de tanta información y contenido digital que había. Y se dijo, si no eran los profesionales de la información, ¿quién va a hacerlo? Entonces propuso este panel con las facetas de calidad de la información digital. Quien dice información, dice contenido, dice archivos digitales. En síntesis, es que sean eficaces y eficientes, en este caso el sitio web, o sea, que permita el logro del objetivo de la mejor manera posible. ¿El objetivo cuál es? Acceder y aprovechar y disfrutar un determinado archivo de la mejor manera posible, esté donde esté y tenga las condiciones que tenga. Amigable, amigable que sea fácil de utilizar, de aprender, de recordar, que no sea complicado llegar a ese archivo, descargarlo. Si no tengo conexión a internet, lo voy a querer descargar y llevar en una memoria. Simple, con sentido común. Hay una máxima de los que saben de experiencia de usuario, ¿no? Que yo repito, de los teóricos, una máxima que quizás puede resultar muy extremista, pero dice, aquello que necesita un manual de instrucciones no sirve. No es simple. Un tenedor no necesita manual. Hay algunos tableros de lavarropas que no necesitan un manual. Un peine no necesita un manual. Un sitio web tiene que ser tan fácil de usar que no necesitemos ese archivo de preguntas que siempre poníamos las fax. Y placentero. El placer, las personas nos movemos con placer. Si el producto que damos en el archivo o en biblioteca o en cualquier institución no es agradable, placentero, la persona no lo va a utilizar. Ustedes ubíquense en ustedes. Les regalan una prenda, les dicen que es de alta calidad, es una prenda única, por ejemplo, un pantalón, la hizo la modista tal para tal exposición. Les queda pintado, es carísimo, es de la máxima calidad, pero a ustedes no les gusta por alguna razón. Lo van a utilizar 1 o 2 veces, quizás para quedar bien con la persona que se les regaló, pero a corto andar lo van a guardar en el ropero. Con estos servicios de archivo que no son placenteros y amigables, sucede lo mismo. Se los utiliza estas páginas porque no hay otra. Y es muy triste porque generalmente son una inversión en tiempo, en recursos humanos, en dinero, en conocimiento. Para que las personas no lo utilicen es una pena. En base
al diseño universal, los 7 principios que vimos, a la experiencia de usuario, sin dejar de lado las pautas de accesibilidad que provee el W3C, vamos a ver unas buenas prácticas para los sitios web de archivos. De modo general, vamos a ir a cada tipo de recurso, que sean accesibles. O sea, ustedes, no lo puedo explicar porque es muy largo, se van a asesorar, ustedes o el equipo informático que se encargue del sitio web, de las pautas de accesibilidad provistas por el W3C. A su vez, le van a incorporar el diseño universal y la experiencia de usuario. Y no estaría nada de mal que no lo incluí en esta, de la lectura fácil, que es una estrategia de la redacción comprensible para que todas las personas, no solamente las que tengan problemas cognitivos, sino las personas que están aprendiendo el idioma, las personas que están aprendiendo a leer, comprendan lo que dice. O sea, eso incluye la accesibilidad, que sean intuitivos, se me lengua la trabó, intuitivo, que sea fácil de encontrar, ya lo conversamos, que sea amigable, que ofrezcan el contenido jerarquizado y fragmentado. Eso tiene que ver con la intuición, que lo más importante esté estratégicamente ubicado, con las letras más grandes, que los bloques de texto sean según una estructura lógica, ubicados según el patrón F. Ustedes saben cuál es el patrón F. En los sitios web se detectó, los que estudian sobre usabilidad, que las personas leen en este lugar del planeta occidental, porque hay otros lugares donde leen diferente, buscamos la información y leemos la información, o sea, rastreamos lo más importante según la letra F, de izquierda a derecha y de arriba para abajo. No, perdón, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Entonces, la información más importante tiene que estar ubicada a la derecha, arriba. Y después vamos descendiendo. Si quieren, busquen patrón F. El registro y el acceso, lo más simple posible. De nuevo voy a los extremistas de la experiencia de usuario, los teóricos más puristas, dicen que en realidad los sitios web no debieran tener, debieran demandar la necesidad de registrarse, porque eso va en contra de la accesibilidad. Pero bueno, sabemos que por cuestiones de seguridad y de privacidad es necesario hacerlo. Pero si es imprescindible hacerlo, hagámoslo del modo más fácil y menos invasivo, pidiendo los datos mínimos, y los datos que pedimos les decimos para qué. Y los formatos estándares. Eso es imprescindible. Formatos estándares en el sitio web y en los recursos que se proveen. Pues vamos a hablar cuáles son. El contenido en formatos alternativos. Esto tiene que ver con el diseño universal. Por ejemplo, un acta digitalizada, escrita a mano, de hace varios años, si yo la presento en formato PDF tradicional, con formato de imagen o en PDF, difícilmente es accesible para las personas con problemas visuales o las personas que solamente tienen el dispositivo móvil para accederla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presentar ese acta digitalizada como está, en formato PDF, pero añadirle la transcripción del contenido en un formato líquido como el EPUB, que es un formato estándar de lectura, porque el PDF es un formato, aunque es el más común y el más aceptado, es un formato que no fue hecho para leer. Fue hecho para la presentación de la información en todos los dispositivos igual y para transportarla. Entonces es necesario desde el punto de vista de la inclusión, si queremos que alguna persona con dificultad visual o que solamente tiene el dispositivo móvil, porque puede ser que en la casa tengan un solo celular, cada vez hay menos casas que tienen computadoras, les informo, seguro que lo sabían, y si sumamos a que esa persona no puede dirigirse a una institución que haya una computadora por el tema del aislamiento, tenemos el estofado listo. Entonces, a ese documento en formato
PDF o formato JPG de imagen, que es escaneada el acta, le vamos a agregar la transcripción en formato líquido. ¿Qué va a permitir ese formato líquido? Que lo pueda transformar a voz la persona que tenga ceguera y lo tenga que escuchar. Que le pueda aumentar la letra, cambiar el contraste, enanchar o enangostar el párrafo del acta para poderlo leer más fácil la persona que tenga problemas cognitivos. Que pueda ser leído en todo tipo de tamaño de dispositivos. Fíjense todas las ventajas. Y solamente hace falta que la persona que lo va a disfrutar, así como tiene descargado el lector de PDF, descargue un lector EPUB, que es una aplicación gratuita, por ser el formato EPUB un formato estándar. Ese es el formato alternativo. Si yo tengo un video que quiero subir, por ejemplo, el video de una conferencia, de un congreso legislativo, si yo lo subo, por ejemplo, está muy buena la idea de agregarle el lenguaje de señas. Excelente. Pero no todo el mundo que tiene discapacidad auditiva conoce el lenguaje de señas. No estaría de más, cuando yo lo subo, subirlo con la transcripción automática o con los subtítulos. En formato alternativo. Que sean amigables con los dispositivos móviles. Eso ya lo estuvimos conversando, porque hay gente que solamente tiene un móvil para todo, Que permita la descarga e impresión. Ahí estaría el formato PDF para los textos. Es el formato ideal para la impresión, no para la lectura, acuérdense. Y una interfaz amigable y agradable. Por ejemplo, una presentación de diapositivas no debería tener más de 7 o 9 líneas, porque si no es dificultoso visualizar el contenido. Un video debería ser nítido en los colores y en los sonidos. Un sitio web no debería estar abigarrado de contenidos, sino bien separados los bloques. Hay mucho para hablar, por eso después les voy a dar bibliografía por si quieren ir profundizando. Llegamos a los recursos multimedia. Pasamos por el sitio web, por los recursos, hablamos a la multimedia. Bueno. La multimedia en formatos estándares. ¿Cuáles son los formatos estándares? Para el texto, el PDF para imprimir y el EPUB para leer. Para los videos, el MP4, ustedes ya lo deben conocer, pero hay que recalcarlo porque hay muchas veces que no se conoce. Para los archivos de sonidos, el MP3. ¿Qué permite el formato estándar? Que todas las personas, independientemente del sistema operativo y de las aplicaciones que tengan descargadas, los pueden aprovechar. Comprensibles y de calidad digital. Acuérdense lo que vimos de la experiencia de usuario, las 9 facetas de la calidad digital. Y comprensibles en cuanto a la característica del sonido o de la imagen. Y ahora algo muy importante, el texto alternativo es obligatorio por el W3C, que es el consorcio que establece las pautas de accesibilidad para la información y los contenidos en la web. El texto alternativo, seguro que ya lo saben, es ese metadato que le ponemos atrás de los objetos no textuales, en este caso en la multimedia, que describe el contenido. ¿Para qué esta descripción? Para que las personas con ceguera sepan de qué se trata, porque el conversor texto a voz le va a decir, este video trata de tal cosa, esta imagen describe o trata del acta tal. Pero además, para las personas con conexiones lentas o inestables, como la que tengo yo en este momento, sepan de qué se trata ese contenido y decidan si descargar la página en su totalidad, si abrir el recurso o bien directamente descargar. ¿Saben dónde hay un texto alternativo? En una página, en un sitio que todo el mundo va, la Wikipedia. Ustedes fíjense que si pasan por adelante de una imagen, por adelante de un video, con el ratón, les va a aparecer un texto. Ese texto, esa línea que describe el recurso, les va a indicar de qué se trata. Entonces, si su conexión es lenta, ustedes dicen, no, yo paso de largo. Si tienen buena conexión, lo abren. Pero ustedes saben de antemano de qué se trata. Un acta, por ejemplo, patrimonial,
el texto alternativo describiría de qué se trata el acta. Si es una imagen muy pesada, entonces la persona decide, no, yo directamente la voy a guardar en el pendrive para llevarla a mi casa, o si tiene buena conexión la abre. Y si es una persona con discapacidad visual, la pasa a sonido y se entera del texto que está escaneado en ese acta. Y acompañados con ejecutable a voluntad. ¿A ustedes no les resulta insoportable cuando están en un lugar, por ejemplo, donde no pueden escuchar o que escuchan mal, o que están con personas con quienes no quieren compartir algo, encontrarse con un video o un audio que se ejecuta automáticamente? Es insoportable. Porque uno quiere decidir cuándo quiere escuchar un audio de WhatsApp, por ejemplo, con quién lo quiere compartir. Bueno, imagínense las personas que tienen alguna dificultad psicosocial, como algunos grados de autismo, la esquizofrenia, en la cual para ellos les resulta muy invasivo este tipo de situaciones. Entonces, por favor, configuren los audios y los videos para que se ejecuten a voluntad. Esto es muy recomendable para todas las personas. Y bueno, acompañados con el contenido de texto accesible, tiene que ver con el texto alternativo que conversamos. Lo puedo poner como texto alternativo, por ejemplo, una imagen que ustedes no manejan el tipo de recurso, por ahí sí, desconozco los archivos, en la infografía. Por ejemplo, la infografía es genial para las personas que tenemos la vista full, pero para el que no la tiene es complicado. Entonces hay que transcribir el contenido en un documento de texto, pero no un PDF, un documento en formato líquido, en formato EPUB, para que la persona la pueda leer en todas las condiciones y bajo todas sus características. Bueno, a ver, me parece que yo aprieto demasiado poco, pues no se corre. O la conexión no es de lo mejor. Disculpen, por favor, ¿eh? La conexión está inestable, ya hemos hecho los reclamos al proveedor. Bueno, la otra placa que la vamos a conversar, después la vamos a disponer, habla de cómo visibilizar. En algunas de estas conversaciones anteriores escuché qué pasa que el sitio web, con todo el trabajo que nos costó, el dinero que nos costó, las personas que tuvimos que contratar, no lo utiliza la gente. Primero puede ser que no sea amigable, que no sea estéticamente agradable, que no lleve al objetivo, que la gente se pierda buscando algo, que cuando lo encontró no sea el adecuado, pero también puede ser que lo estén usando solamente como página de aterrizaje. Acá está el concepto de land page. Los sitios web, hoy por hoy, con tanta red social, se han convertido como en las pistas de aterrizaje. Y los aviones son las redes sociales y las mensajerías. Por lo tanto, un sitio web espectacular requiere de aviones que conduzcan a esa pista de aterrizaje. ¿Cuáles aviones vamos a utilizar? ¿Cuáles canales de difusión vamos a utilizar? Aquellos que la comunidad más utilice. A mí me puede encantar LinkedIn y Twitter, pero si mi comunidad utiliza Instagram y WhatsApp, debo utilizar Instagram y WhatsApp para informar las actualizaciones del sitio web. De esa manera, les estoy proveyendo del avión para ir a la pista de aterrizaje que yo quiero que vayan. A ver si la puedo pasar. No, me parece que no puedo pasar la diapositiva. Bueno, ahora me salté a los formularios. Los formularios son esenciales en toda página web. Todos hemos sufrido los formularios. Levante la mano a quien le encanta por placer completar un formulario. A mí no. A nadie le gusta. Pero si hay que hacerlo, por lo menos hagámoslo más agradable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer más agradable? Buen contraste entre el texto, el botón que dice mandar y el fondo. Eso es esencial, no solamente para las personas que tienen problemas visuales, sino para las personas, por ejemplo, que tienen mucha luz en el ambiente. Salgamos al sol. ¿Qué nos pasa con el celular? Con la compu.
Lo que no tiene buen contraste no lo podemos ver. Entonces, el contraste es esencial. Que el texto y las cajas sean expandibles. En la era de las pantallas táctiles, pensemos que no todos tienen la mano de pianista. Yo por principal no. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí queremos escribir en una caja de un formulario y escribimos la otra. Tienen que ser expandibles para que las personas abran esa caja y puedan escribir, tengan el tamaño de yema de dedo que tengan. Los campos de información ordenados de manera lógica. Yo no puedo pedir el nombre, el apellido y después el domicilio como última parte después que pedí todo lo demás. Lógicamente a una persona le piden el nombre y el apellido, el mail, el domicilio si es necesario. Acuérdense lo que dijimos. Pedir los datos imprescindibles, diciéndoles para qué lo queremos. Y aquellos datos imprescindibles ordenados de forma lógica. Redacción clara y comprensible, para que no se equivoquen. Esto se da muchas veces, tenemos que pedirle al informático, si no lo sabemos hacer nosotras, él, por ejemplo, especificar qué formato de fecha queremos poner. Vieron que eso a veces uno se confunde. En la búsqueda de los documentos, de los recursos, sugerirle las palabras claves. Si utilizamos inteligencia artificial, que cada vez se utiliza más, tratar de ponerles el corrector ortográfico. Y ubicados en el sitio acostumbrado. Ya lo conversamos. Los formularios de registro y de búsqueda, donde los esperamos encontrar. Ustedes pónganse en su lugar. Arriba a la derecha. En el caso, por ejemplo, para mandar un formulario, el botón de mandar, ¿dónde se pone? Después que uno completó todos los campos, abajo. Los botones para suscribirse a un determinado recurso. Ustedes tienen un sector del sitio web en la cual dan la posibilidad que la gente se suscriba. Lo van a poner después que lea todo. O sea, hay que ponerse en su propio lugar de ver, a ver a mí qué me resulta mejor y qué me resulta peor. Entonces, un mismo recurso va a ser adaptable para la comodidad de todas las personas. Bueno, las prácticas de la visibilización, que ya lo habíamos hablado, es cómo le enviamos nuestras actualizaciones de la plataforma web a la gente, utilizando lo que la gente utiliza. Los hashtags, nosotros tan amantes que somos de las palabras clave, de las palabras normalizadas, pero la gente no usa palabras normalizadas, lamento decirles. Además de las palabras normalizadas, deberíamos usar las hashtags, las etiquetas populares, aquellas que tienen más cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque va a ser donde más les va a llegar. Y si tienen un equipo informático, aplicar las técnicas de SEO actualizadas. Unas técnicas de SEO, que es una estrategia para la visibilización y el posicionamiento de las páginas web, que consideren las redes sociales. Es importantísimo. Por hoy terminé, para cortito, la fui acortando en la medida que se hacía la hora. Acá les presento, para seguir profundizando, mi sitio web, informacionitic.com, que tiene una pestaña que se llama bibliografía. Arriba del todo dice bibliografía bien clarito. Ahí son varios recursos, algunos en línea, otros son ebooks, los cuales profundizan todo esto que hablé, y si bien no es toda la información, les puede servir de inicio para empezar a buscar. Y por supuesto el TikTok, donde yo con pastillitas voy dando algunos tips sobre estos temas. Bueno, terminé, así que el que desee hacerme alguna pregunta, aquí estoy disponible, depende del tiempo que los organizadores dispongan. Terminamos, ahora dejo de compartir. Bueno, buenísimo, Diana, tu disertación espectacular. No sé si tienen alguna pregunta.
Acá por chat hay varias felicitaciones. No sé ¿Les ha si me estás gustado? escuchando. Sí, sí, escucho clarito, sí, sí. Walter Luna dice, igualmente la migración a un formato EPUD es muy sencillo. Está la aplicación Calibre, que puede transformar a un PDF EPUB, en un EPUB. EPUB, sí, el programa Calibre es gratuito y libre, sí, sí. Bien. Dice que también hay conversores gratuitos online. Sí. María Williams. Y bueno, después hay varias felicitaciones y muchas gracias agradeciéndote tu disertación. Queda abierto el chat y queda abierto los micrófonos para que puedan hacer sus consultas. Les quería decir que estas estrategias no son todas, son algunas que ustedes pueden agarrarse de las manos en esta pandemia para hacer economía, a mí sobre todo escuchándolos y sabiendo del panorama latinoamericano, cómo atender a la diversidad sin incrementar los recursos económicos, los recursos humanos y el tiempo. Que eso no nos ha, o sea, esta crisis no nos aumentó los recursos. Tenemos los mismos recursos, pero con una situación complicada. A ver, ¿alguna pregunta? Léemelo vos porque yo no veo el chat, por favor. Tengo la conexión mínima. Bueno, te felicitan, dicen que es muy interesante la exposición. Y Pablito, no sé el apellido, dice que pasa lo mismo para los archivos digitales, que no son muy buenos en términos de búsqueda, desde San Juan. Hay que optimizar los formularios de búsqueda. O sea, vieron que una de las facetas del panel de Morville es la encontrabilidad, que yo no me dediqué a cada una para no extender, es la encontrabilidad que es interna, o sea, los recursos adentro de la plataforma, y externa, cómo encontrar el sitio en la maraña web. La encontrabilidad es una de las facetas de calidad, sí, sí. Quizás una de las más importantes, porque lo que no encontramos para nosotros no es accesible. A ver, ¿quién más? No sé si hay alguna pregunta más, comentario. Gracias. Bueno, espero que les sea útil y a mí lo que me interesó es ofrecer una alternativa para salir de esta pandemia lo más airosos que podamos, no solamente en las bibliotecas y en los archivos, sino en todas las instituciones públicas, hasta en las de salud, en las de educación. La estamos pasando peliagudas, porque, y bueno, no es fácil. Se nos vino de golpe, sin prepararnos, nadie sabía, aunque la OMS dice sí, que hace varios años se sabía, nosotros, ciudadanos comunes del mundo, no sabíamos, y bueno, hay que tratar de al que no tenga internet, darle los recursos que se los pueda llevar, el que lo tenga, dárselos que los pueda disfrutar de cualquier modo, o sea, que necesite o que pueda o que prefiera, y bueno, ponernos, lo principal, ¿sabés lo que es? Ponerme yo en el lugar de la persona que está precisando algo. Y decir, cuando yo preciso algo, ¿cómo me gusta que me lo den? Pienso que eso es la clave. ¿Cómo me gusta que me den o cómo necesito que me lo den? Sí, sí, muy Si yo me pongo didáctica. en ese lugar. Pero muy didáctica su presentación, Diana, ¿eh? Muy buena. Y siguen las felicitaciones, así que... Bueno, muchas gracias, pero también Gracias. críticas dame, si alguno critica estoy acá porque eso me hace crecer. Claro, es que es un recurso obligado en época de pandemia, pero siempre se hablaba de esto como antes de la pandemia para los archivos, como el Zoom, ¿no es cierto? Tiene una página, se puede hacer consulta online, pero hoy por hoy ya es obligado y esta exposición tuya creo que puede haber iniciado a muchos, mejorado el conocimiento de otros y bueno, por eso muchísimas gracias y bueno, esperamos seguir en Sí, sí. contacto y que sigas aportando. Muchísimas gracias, Diana.
Y si no hay más preguntas, al público los esperamos a partir de las 17 horas para continuar con la segunda jornada de este Congreso Argentino de Archivística, Percepción Social de la Archivología. Muchísimas gracias.